Bienvenidos, podescuchas que siguen consejos divinos. Gracias por estar una vez más aquí en este espacio para la reflexión, en este espacio para cristianos que quieren pensar su fe, que quieren reflexionar en su fe. Y bueno, pues precisamente como yo sé que ustedes quieren pensar su fe y reflexionar su fe, precisamente por eso en este episodio vamos a hablar de las diferencias de la fe, bueno, entre la fe y la superstición. Y como son ustedes pensantes, como son ustedes inteligentes y usan su cerebro para pensar su fe, pues obviamente me van a preguntar, Efraín, ¿de verdad necesitamos pensar en las diferencias entre la fe y la superstición? Es obvio, son obvias esas diferencias, pero tengo que y tenemos que reconocer que muchos cristianos, sobre todo en América Latina, han sido engañados en cuanto a que para tener fe en Cristo, para profesar la fe cristiana, tienes que apagar tu cerebro y bajar el switch del cerebro para entonces profesar la fe cristiana. Y esto es una gran mentira, empezando porque Dios nos dejó su voluntad, Dios nos dejó información acerca de Él, acerca de lo que Él quiere, acerca de sus planes, acerca de quiénes somos nosotros, la revelación que Dios ha dado al mundo acerca de Él y acerca de su Hijo Jesucristo, que envió a morir por nuestros pecados y resucitar para vencer a la muerte. Él ha dejado un libro para comunicarnos toda esta información. Y un libro es para pensar. Un libro no solo es para leer y repetir, sino que el libro es para pensar. Y eso es lo que Dios quiere. Y el Evangelio, todo lo que Dios ha dicho, pues necesitamos pensar y necesitamos usar la razón que Dios nos ha dado. Dios nos creó con razón, con un raciocinio para poderlo usar para conocer el mundo, para descubrir las leyes que Él creó para que este mundo funcione. Ese fue el espíritu con el que muchos de los primeros científicos en la historia, que eran cristianos, ya sea protestantes o muchos de ellos también católicos, muchos de ellos tenían, bueno, más bien todos ellos tenían esta motivación para desarrollar sus investigaciones, que era descubrir cuáles eran las leyes con base en las cuales Dios hacía funcionar el mundo. ¡Qué increíble! Y miren todo lo que ha traído el desarrollo científico para el bien de la humanidad, porque tuvieron algunas de estas personas esta motivación, porque no todos fueron cristianos, no todos los primeros científicos fueron cristianos, pero finalmente muchos de estos primeros científicos sí lo eran, y nos dan esta lección tan importante: usar nuestra razón para adorar a Dios. Y de hecho, el apóstol Pablo habla de que nuestro culto racional precisamente es ofrecer todo lo que somos a Dios, porque Dios no redime nada más nuestra alma, nuestro espíritu, no lo redime, no redime esta cuestión inmaterial nada más. Esto es una noción muy griega, que lo bueno es lo inmaterial y lo material pues es malo, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo. Entonces, eso es una noción griega, platónica, pero el Evangelio nos muestra que la redención es de todo: es tu mente, es redimida por Dios, tu cuerpo es redimido por Dios, obviamente tu espíritu es redimido por Dios, y en tu mente pues también van incluidas las emociones, ¿no? Esta parte humana con la que Dios nos creó. Dios nos creó con todo ello, y por supuesto nos dio raciocinio para pensar y para pensar la fe. Entonces es toda una mentira, es un engaño, y que de hecho pues los que no creen se defienden diciendo: pues como yo sí pienso, pues yo por eso no creo en Dios.
como yo sí pienso, entonces yo por eso no creo en ninguna religión ni en la religión cristiana, dicen ellos. Bueno, pues vamos a ver cómo es que la fe, la fe es racional y es diferente a la superstición, que es irracional. Vamos a ver. Y vamos a empezar precisamente con esa tesis en cuanto a que la fe es racional y la superstición es irracional. Y la pregunta a responder finalmente será, ¿tienes fe o tienes superstición? Y bueno, esto de que la fe es irracional es una de las peores mentiras y de los peores mitos que se ha dicho. Y para ello tenemos que ir a Hebreos 11.1, que es precisamente uno de los textos más distorsionados para defender que la fe es irracional. Fíjense, estoy usando 4 traducciones. Una de ellas es la Reina Valera 1960 y el texto dice así. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vamos a leer ahora la Reina Valera contemporánea. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Ahora vamos a la nueva versión internacional. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y por último vamos a la traducción Dios habla hoy. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Ciertamente, muchos han entendido y usado este texto para decir que las cosas de la fe no se pueden entender o que la fe no tiene que ver con la razón. A veces he visto usar este texto para enseñar que es fe desear mucho, mucho, mucho algo aunque parezca algo imposible. Eso es fe. Y la fe nada tiene que ver con eso. Mira, vamos a hablar entre la diferencia entre la fe y la superstición y para ello pues vamos a ver la definición. En las traducciones vimos que las traducciones posibles son convicción, estar seguro, estar convencido, garantía y plena seguridad. Y todos estos adjetivos hacen referencia a la fe. Y por otro lado, te vas a sorprender, porque lo que dice el diccionario de la lengua española acerca de la superstición es lo siguiente: creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. Extraña a la fe religiosa, o sea, no tiene que ver con la fe religiosa, la superstición, y además la superstición es contraria a la razón. Por lo tanto, la fe religiosa, particularmente la cristiana, porque de las otras realmente pues no es así, pero en el caso de la fe cristiana, vemos que así como la superstición es contraria a la razón, la fe cristiana es afín a la razón. La superstición también es creer en algo, eso es verdad, pero por eso se confunde tanto con la fe. Algunos que no pueden ver las diferencias incurren en este error. La diferencia es que esta creencia no tiene relación alguna con la fe porque es contraria a la razón. Es decir, fe es creer en algo, superstición es creer en algo. Sin embargo, la fe es afín a la razón y la superstición es contraria a la razón. Por eso fe y superstición son dos cosas opuestas. Vamos a hablar específicamente de la superstición. Cuando alguien dice que no es posible creer en Dios debido a que no se le puede ver, el supersticioso responde que existe porque él lo siente. Esto es superstición. Esta afirmación es supersticiosa. Yo creo en Dios porque lo siento. Esta enseñanza es contraria a la razón. Dios no es una experiencia personal. Es decir, si yo quiero convencer al otro de que Dios es real porque yo lo siento, el otro no puede comprobar que Dios es real a través de que yo lo siento. Es decir, yo soy la autoridad en mi propio sentir, pero el otro no puede saber si yo realmente estoy sintiendo a Dios o no, si estoy inventando a Dios o no. Es decir, es una experiencia, es algo no comprobable.
Por lo tanto, no es racional. Será emocional, pero no es racional. Dios no es esta experiencia personal que es real según mi opinión. Dios es real sin importar mi opinión. Y Cristo es la verdad, aunque yo mismo la rechace. Los sentimientos hacia Dios son una respuesta emocional por conocerle personalmente. O sea, sí puedes tener sentimientos hacia Dios, pero son una respuesta emocional nada más. Eso no quiere decir que Dios sí exista, solo es una respuesta emocional y bueno, precisamente se confunde con la fe, esta superstición, porque se llama equivocadamente a esas sensaciones experimentar a Dios, ¿no? O experimentar su presencia. El enojo, el miedo, el cariño, el ánimo, la alegría, la angustia, el coraje o valor, el regocijo, el consuelo o el desconsuelo, la tristeza, la vergüenza, la confianza, el desprecio, la tranquilidad o la intranquilidad, en fin, todos esos son sentimientos, ¿de acuerdo? Podríamos sentir consuelo, ánimo o alegría al entender racionalmente que Dios es bueno. Pero ese consuelo, ánimo o alegría no es la persona de Dios o no va a convencer esto que yo experimento a otro de que Dios sí existe. La persona que dice siento a Dios en realidad se refiere a sentimientos inspirados en Dios o resultado de su obra restauradora. El salmista hace la diferencia entre Dios y el sentimiento que produce acudir a Él. Fíjate, vamos al Salmo 34, la primera parte del 5.º versículo. Dice, los que a Él acuden irradian alegría. El supersticioso explica la existencia de Dios con una creencia irracional diciendo que lo siente. ¿Es posible conocer a Dios con nuestro entendimiento? La Biblia dice que sí, y que eso es fe. Ahora vamos a hablar de la fe. Pablo explica en Romanos que la humanidad rechazó a Dios luego de conocer al invisible por medio de las cosas visibles. Dios se dio a conocer por medio de su formidable y perfecta creación. Mira lo que dice Romanos 1 del 19 al 21. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hay gente que es etiquetada de ignorante por creer en Dios porque no tiene conocimientos académicos y algunos atribuyen a ello su fe. Es decir, como esta persona no sabe, no conoce, no ha estudiado, por eso es cristiana, es lo que algunos dicen. Quizá no tengan la información necesaria esta persona para tener éxito económico, pero tienen conocimiento de Dios. Ahora, científicos proceden a la fe debido a las mismas evidencias que ayudan a creer a los más ignorantes, descritas en Romanos 1. Lo visible está hecho para entender lo invisible. Mira lo que dice la primera parte de Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra. Si Abel, Enoc, Noé, Abraham, Jacob, Isaac, José, Moisés o Josué y todos los demás no hubieran conocido realmente a Dios, no habrían tenido la certeza necesaria para hacer lo que hicieron. Dios quiso que usáramos el entendimiento para creer en Él y lo sigue haciendo a través de la Escritura. No es coincidencia que el pecado es llamado como falta de fe o algo irracional. La Biblia muestra a un Dios perfecto y a Cristo como su viva imagen. Más de 40 autores escribieron sobre Dios en un periodo de 1600 años y a pesar de ello es el mismo Dios.
tiene los mismos planes, el mismo carácter, y la ciencia hoy corrobora que hizo uso de su inteligencia extraordinaria y asombrosa al crear el universo, el planeta y la vida. Aprendemos que este Dios, conocido como Yo soy el que seré, ¿no? Que es su nombre en hebreo, transliterado al español como Jehová o Yahvé. Atestiguamos además que Él es fuente de la verdad por el conocimiento que de Él obtenemos. Esto produce en nosotros certeza. Esto produce convicción, estar seguros, estar convencidos. Esto nos da plena seguridad de su existencia. Nos da plena certeza de que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Por eso, mientras la fe en Dios es racional, negarse a creer en Dios es irracional. Y a esto se le llama pecado. El pecado es la ilusión de creer que vamos a satisfacernos nosotros a nosotros mismos, que somos la razón y la causa de todas las cosas y que hacer el mal tiene un buen final. Como no somos Dios, mientras estemos lejos de Él, perseguiremos inútilmente por siempre la felicidad y la plenitud. Por eso la Biblia describe como necio al que irreflexivamente se entrega a toda clase de pecados. Porque el necio tiene creencias contrarias a la razón. Mira lo que dice Proverbios 1. Los incautos mueren por sus propios desvíos. A los necios los destruye su autosuficiencia. Proverbios 10 dice lo siguiente. El necio se divierte cometiendo maldades. El sabio se recrea con la sabiduría. Segundo de Samuel 24 dice, David se sintió muy apesadumbrado y fue a decirle al Señor, he cometido un grave pecado. Te ruego, Señor, que perdones a este siervo tuyo por haber sido tan necio. En segundo de Crónicas 16 dice, los ojos del Señor están contemplando toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que mantienen hacia Él un corazón perfecto. Pero en este caso tú has actuado como un necio. Por eso, de ahora en adelante te verás envuelto en más guerras. Job 5 dice así, es un hecho que al necio lo mata la ira, y a los que todo codician los mata la envidia. Salmo 53 dice, dentro de sí dicen los necios, Dios no existe. Corrompidos están, sus hechos son repugnantes, no hay nadie que haga el bien. Proverbios 10:18 dice, miente quien disimula su odio, es un necio quien propaga calumnias. Proverbios 12 dice, el necio al instante revela su enojo, pero el prudente desdeña la injuria. La manera más sencilla de identificar si tienes fe o superstición es ver tus frutos. Son necios quienes siguen esclavizados a los mismos pecados que practicaban desde antes de conocer a Dios. Ellos saben que Jesús es la verdad y que la verdad los hace libres, pero prefieren sus mentiras. ¿Quieres la verdad? Ahí tienes la Biblia. El propósito de la fe es abandonar nuestra necedad por el conocimiento supremo, el de Dios. Así que si tú dices creer en Dios, si tú dices creer en Jesucristo y sigues viviendo de la misma manera de antes de conocerlo, al Dios vivo y verdadero, entonces eso significa que eres un necio y que no tienes fe, sino que tienes superstición. Mira lo que dice Oseas 4, mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Puesto que tú desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Puesto que te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 6:6 dice, lo que yo quiero es misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Miqueas 6:8 dice, hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti, y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Lucas 12:47 dice, el siervo que a pesar de conocer la voluntad de su Señor no se prepara para cumplirla, se hace acreedor de muchos azotes. Romanos 10:12 dice, me consta que ustedes tienen celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento.
Efesios 1, 16 y 17 dice: no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hebreos 10, 26 y 27 dice: si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa del juicio y del fuego ardiente que devorará a los enemigos de Dios. Segunda de Pedro 2 dice así: más bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea dada la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y finalmente, primera de Juan 3 dice: todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. ¿Te das cuenta cómo está relacionado el conocimiento de la verdad, es decir, el conocimiento de Dios, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo está relacionado con la fe y con la sabiduría? ¿No? Con la razón. Ser racional es creer que hay un Dios, ser racional es hacer el bien, ser racional es hacer la justicia, ser racional es acudir a Dios y creer lo que Él ha dicho y que esto es verdad. Y por el contrario, es necio el no tener sabiduría, hacer el mal, practicar injusticia, negar que existe un Dios que ha establecido qué es la verdad y qué no lo es, los límites de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es justo y de lo que es injusto. Así que debemos desechar las creencias supersticiosas, debemos conocer a nuestro Dios y a su Cristo, y necesitamos el Espíritu Santo para ello. Es el Señor quien hace todo en tu vida. Si pudieras por ti mismo creer, obedecer y conocerle, no hubiera tenido que venir Jesús, porque tú mismo te hubieras salvado. Él hace lo que tú nunca habrías podido hacer. Haz tu parte. En Jeremías 24 dice: pondré en ellos el deseo de conocerme y de reconocer que yo soy el Señor. Y si en verdad se vuelven a mí de todo corazón, entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Efesios 2 dice: porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Y no es por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Finalmente, primera de Pedro 1 dice: por él ustedes creen en Dios, que fue quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios, y ahora, ya que se han purificado mediante su obediencia a la verdad, para amar sinceramente a los hermanos, ámense los unos a los otros de todo corazón. La fe es certeza, es convicción, porque Dios nos ha dado todas las evidencias para creer en Él. Porque Dios no es nada más que lo sientas tú, sino que Dios ha dado evidencias de que para que cualquiera pueda creer que hay un Dios vivo y verdadero, creador del cielo y de la tierra, que envió a Jesús para hablar de Él, para recordarnos quién es Él y qué es lo que quiere, recordarnos sus promesas. Entonces, la fe, a través de la fe, es decir: creo en estas evidencias, creo en esta verdad que me ha sido dada, que me ha sido revelada en Cristo Jesús. Creo porque puedo ver, puedo entender con mi razón estas evidencias. En vez de ser un necio y de rechazar las evidencias, soy un sabio porque puedo creer por las evidencias. Así que creer, creer es de sabios, creer es tener fe, es usar el cerebro para evaluar las evidencias y finalmente decir: esto es verdad, creo. Así que cuidado, cuidado con las supersticiones, cuidado con simplemente decir cosas que suenan bien, pero que no son ciertas. Qué maravilla poder usar
algo como nuestra mente para conocer a Dios y para decir, creo, la fe en Cristo es un conocimiento de Dios que está al alcance de todos, empezando por los más sencillos. Y claro, cada vez más científicos que desarrollen cualquier tipo de conocimiento, pues cada vez más llegan al conocimiento de Dios porque al estar experimentando o al estar investigando, ellos pueden ver y obtener más información acerca de la creación de Dios. Muchos de ellos creen porque dicen, esto es evidencia de que hay una inteligencia que llevó a cabo estos procesos, que diseñó estas leyes, que tiene una mente maestra artística, que todo está tan bien hecho que hay una mente que está detrás de todo ello. Y entonces muchos de ellos, pues al ver la evidencia, son sabios y deciden creer en el Dios vivo y verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios que se nos ha revelado a través de Cristo Jesús, ¿no? Es un gran tino y es una gran evidencia. Bueno, si la gente que está investigando está eh, teniendo fe, está creyendo, pues es para nosotros mismos analizar esa evidencia y decir, creo, creo. Así que el conocimiento de Dios está al alcance de todos. Tengamos fe, no seamos supersticiosos. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que Dios sea contigo y hasta pronto.